buenos días, familia, muy buenos días tengan todos hoy jueves. Bienvenidos a este tiempo, bienvenidos al tiempo de la oración de las mañanas de 8 a 9 de la mañana, donde vamos a pasar un tiempo sencillo, un tiempo agradable con su cafecito en mano, con su Biblia frente a usted, con un cuaderno, con una pluma, con un lápiz, y vamos a estudiar este libro maravilloso, el libro que ha cambiado nuestras vidas, sigue cambiándolas y lo va a seguir haciendo hasta que esto se acabe. Así que bienvenidos sean todos al tiempo de la oración de las mañanas. Mi nombre es Isaac Elizalde y les mandamos de aquí de Amistad, aquí de las instalaciones de Grupo Amistad, un saludo y un abrazo apretado a cada uno de los que nos estamos conectando desde donde estés. Salúdanos ahí en las redes sociales, en YouTube y Facebook. Y pues de parte de mi papá, el señor Elizalde, les mandamos un fuerte abrazo. Bienvenido, qué gusto tenerte hoy, Martín, que se me olvide tu nombre, ¿no? Martín, en la oración de las mañanas, en el panel, Martín Margallán, ¿cómo estás? Muy bien, Isaac, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Como les decía la semana pasada, pues voy a poder estar pasando más tiempo acá en Hermosillo. Y es un privilegio poder participar en este panel, en estas oraciones. Un saludo a la gente de Agua Prieta. Sí. Hoy es jueves ya, jueves 28 de octubre. ¿Qué decías? El día 300. 301 del año hoy. Quedan 64 días para que se acabe este año. Wow. Hay que aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Sí, yo creo que sabe más ese fin de año cuando empiezas ya a definir los planes, ¿no? De Navidad, y ya desde ahorita hay que definirlos porque si no. Señor Villa, buenos días. Muy buenos días, Isaac, buenos días al panel, buenos días a toda la gente tan amable que nos oye y nos ve a través de las redes sociales. Hoy, como todos los jueves, nos toca orar por México. México es un país maravilloso, es un país genial, es un país lleno de oportunidades. Sí. Y necesitamos la bendición de Dios sobre México, y para eso también estamos nosotros. Aquí nos corresponde como mexicanos orar en favor de nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo. La frase célebre, ¿no?, del presidente Kennedy, no pienses en lo que tu país puede hacer por ti. Ahorita lo que podemos hacer por nuestro país es orar, y entre más mexicanos estemos orando, yo creo que más se puede lograr, más se puede cambiar a México. Alejandra, muy buenos días. Hola, buenos días al panel. Es un gusto estar otra vez con ustedes y por supuesto disfrutar de este tiempo de la oración de las mañanas, que es maravilloso, ¿verdad? Y pues saludar a todos los que se están conectando, bienvenidos. Póngase cómodo, súbale el volumen y agarre su Biblia, porque hoy continuamos con el libro de Hechos y estaremos leyendo el capítulo 14 del libro de los Hechos. Muy bien, estamos a la mitad. Así es. El libro. Mamá, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Isaac, buenos días, panel, y pues la familia que está conectándose. Un fuerte y cariñoso abrazo. Yo quiero aprovechar este momento, Isaac, para invitarte, tú que vives aquí en Hermosillo, que estás aquí en Hermosillo. Yo te invito a que no te pierdas la reunión que vamos a tener el día de hoy a las 8, ¿verdad? A las 8 de la noche. Vamos a tener una noche de adoración. Yo les hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes se han quedado con ganas de una canción más el domingo? Sí. Yo 1000 veces. A mí me hacen burla mis hijos, porque yo siempre quiero hacer las alabanzas más grandes, de más tiempo, porque disfruto el adorar a Dios. Pues el día de hoy a las 8 de la noche vamos a tener una hora completa para poder adorar a Dios. Va a ser una noche de adoración, de alabanza, así que no te la pierdas, de veras. Nos vemos aquí el día de hoy a las 8 de la noche en el auditorio de la planta alta. Vamos a estar teniendo un tiempo increíble, no te la pierdas. Qué padre. Hoy estamos regresando a un tipo de eventos que hace mucho no teníamos aquí en Amistad, y la verdad es que no se lo pierda. De repente creemos que iglesia o la familia se trata de la prédica y lo demás es de relleno, ¿verdad?
Ajá. pero es demasiado parte de la esencia tanto de la familia amistad como del cristianismo en sí, el adorar, el saber cómo adorar, el aprender a alabar y adorar a Dios. Y hoy es un día perfecto, vamos a empezar en punto de las 8, así que no te vengas a las 8, vente tantito antes, va a ser un tiempo muy emocionante, muy padre. Y se va a acabar temprano, ni te tienes que preocupar de que es que te vas a desvelar. Se va a acabar temprano y vamos a poder disfrutar en familia de este tiempo. Vámonos a leer el capítulo 14, pues. Prepárate ahí a la orilla de tu asiento porque algo puede pasar esta mañana. Vamos. Vamos. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron ahí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, propiciándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Aquí termina el primer viaje misionero que inicia en Antioquía cuando son llamados, cuando dice el Espíritu Santo
dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que tenemos por hacer, para la obra misionera, para el viaje, para ir a predicar el evangelio. Y aquí en este final del capítulo 14 tenemos el regreso de estos hombres, de Pablo y Bernabé, a Antioquía, donde para contar todas las historias, donde es el tiempo de fiesta, donde es el tiempo de finalización, es el tiempo del proyecto terminado. Y empieza, esta historia se divide en, yo creo que podríamos llamarle 3 diferentes momentos, 3 diferentes etapas. Y la primera es Pablo y Bernabé haciendo lo que de costumbre hacían, haciendo lo normal, haciendo lo de siempre, y llegar a una ciudad, juntarse con los judíos, identificar quién es la comunidad, acercarse a ellos y empezar a predicar, empezar a compartir de la idea del mensaje. Pero curiosamente no dice y compartieron el mensaje, dice que hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Yo creo que es no solo el mensaje, sino la forma de compartir el mensaje, ¿no? No solo es este mensaje increíble que ya en sí tiene, ¿qué porcentaje le podríamos poner? Un gran porcentaje es esto, pero hay otra parte que es el cómo, la manera de cómo hacerlo. Y en todo es lo mismo, no solo es lavar los platos, es cómo lavar los platos. No solo es tender la cama, es cómo tendemos la cama. Y bueno, avanzando en esta primera parte, pasaron en este lugar bastante tiempo, y como siempre en el éxito que estaban teniendo, en el crecimiento que estaban teniendo, tuvieron oposición, tuvieron gente que no les gusta, gente que estaba dividida, estaban unos con ellos, otros contra ellos, y así los llevaron al punto de apedrearlos y maltratarlos. Entonces se fueron de ahí. Dijeron, ¿sabes qué? Ya acabamos aquí, vamos a irnos al siguiente pueblo. Y llegaron a Listra. En Listra algo sucedió, algo impresionante. Curiosamente, no nos dice exactamente todo lo que sucedió en la primera ciudad, pero dice que por medio de ellos había prodigios y Dios hacía señales. Entonces sí existían señales, milagros, endemoniados liberados, yo creo. Pero aquí tenemos una historia específica de un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Y dice que Pablo lo estaba viendo. Y yo creo que alguien más estaba compartiendo, o quizá Pablo estaba compartiendo. Y a la hora de estar compartiendo con todos, con la gente, como que regresaba a este mismo Señor, ¿no? Y cuando comparte uno, pues ve los ojos de las personas, ¿no? Y unos están de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Unos están así diciendo, wow, es cierto eso que dijo. Y otros están con cara de no, cara de ni al caso lo que está diciendo, encontrando siempre el por qué no. Entonces Pablo estaba haciendo ese mensaje, pero veían este hombre lisiado en el piso, que yo me imagino las piernas tullidas, ¿no? A mí me ha tocado estar en lugares como India, y eso es súper abunda. Gente ya de por sí son más flaquitos, chiquitos, pero las piernas hechas algo distinto, parecen dedos a veces, de tan delgaditos y pequeños. Y yo creo que lo estaba viendo y tenía un gesto de sí, un gesto de ¿será cierto? Wow, imagínate que sea cierto esto que está diciendo Pablo. Y en ese momento lo ve Pablo y dice, ¿qué dice? A ver, dice, ponte en pie y enderézate. Pero me encanta, o sea, me impacta y me reta que no se acercó y le dijo, ponte de pie y enderézate. O sea, no se lo dijo así para que nadie escuchara, y si no pasa nada, pues. No pasaba nada. Fuerte. En voz fuerte, que todo el mundo escuche. Y en ese momento dice que dio un salto y empezó a caminar. Y la gente se emociona, empieza a hacer una fiesta, y Pablo y Bernabé dicen, ay, qué padre, se hizo una fiesta, todo el mundo está bien contento, los quieren tocar, abrazar, los quieren felicitar, están hablando en otros idiomas también, entonces no están entendiendo muy bien Pablo y Bernabé, pero es una fiesta, los sacan ahí a la plaza de la ciudad y todo está bien padre. Y en eso llega el sacerdote de un templo del Zeus y trae unos toros y se empieza a arrodillar y ahí se dan cuenta como que algo está mal. Porque pues para los judíos no existe mayor aberración, mayor asquerosidad
que ídolos, que dioses que no sean Dios el Todopoderoso, ¿no? Entonces en ese momento se rasgan las vestiduras, se tiran al piso. Yo creo que son costumbres esas judías, ¿no? De hasta arrancarse cabellos de repente y ponerse tierra en la cara y así como desesperación. Y les dicen, somos iguales que ustedes, y hacen una declaración muy interesante. Y de ahí, de ser dioses de la ciudad de Listra, de repente llegan otros judíos, los judíos que no tienen otra labor más que echar a perder la fiesta, y les cambian el parecer, ¿no? Qué fácil, qué influenciables somos, ¿no? Que de repente pensamos que fulanito de tal es Dios o es lo máximo, y alguien nos hizo un comentario y lo odiamos con todo el corazón, y cómo puede ser, es un asqueroso, y ya, así. Lo cambiaron de parecer a la ciudad entera, y dice que los rodearon, que agarraron a Pablo, lo apedrearon y lo dejaron como muerto afuera de la ciudad, arrastrado. Y ahí lo dejaron y ya se fueron. Y ya cuando lo rodearon los discípulos, dice que Pablo se levanta como si nada hubiera pasado y entra a la ciudad, y al día siguiente parten a la siguiente ciudad. Y de ahí es cuando llegan ya a la ciudad de Antioquía, después de fortalecer, animar a la gente, y dice que en cada lugar al que llegaban nombraban ancianos, nombraban personas de liderazgo para poder después regresar y animarles y mantener esa relación, esa comunidad dentro de cada ciudad a la que fueron. Y de ahí llegaron, como les digo, de regreso a la ciudad inicial para contar todas las maravillas que Dios había hecho en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Este es el capítulo 14. ¿Con qué te gustaría iniciar, Martín? ¿Qué pones sobre la mesa? Mira, al principio del capítulo 14, en el versículo 2, donde dice, pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Ahorita tú decías de qué fácil nos dejamos influenciar, sobre todo cuando son cosas malas. Cuando son malas noticias, cuando te están hablando mal de alguien, es más fácil creer lo malo que creer algo bueno de una persona. Cierto. Porque había la evidencia de que, constantemente está diciendo la Escritura aquí, que Dios respaldaba lo que estaban haciendo con milagros y prodigios. Pero vienen unos judíos y te amargan el ánimo. Eso para mí se me hace muy interesante, que sea el ánimo. Porque es tu actitud hacia la vida, el ánimo. Cierto. Entonces te amargan el ánimo y te amargan tu actitud, pierdes tu fe y pierdes tu esperanza cuando el ánimo está amargado. No puedes decidir por fe y decidir por esperanza si el ánimo anda mal. Pablo les dijo en una ocasión que estaban por hundirse en el barco, le dijo, cobren ánimo, varones, ¿se acuerdan? Sí. Y dice, cobren ánimo, varones, ¿por qué? Porque ciertamente Dios nos va a salvar. Pero si no tienes ánimo, no hay fe, no hay esperanza. Entonces, ¿cómo hay que cuidar nosotros? La Biblia nos dice, cuida lo que entra por tu oído, ¿verdad? Porque con esa vara vas a empezar a medir a los demás. Hay que, pues, sobre todo ahorita en este tiempo que la información está tan fácil, hay que cuidar lo que estamos oyendo, lo que estamos dejando entrar. Lo que nos influencia, ¿no? Así es. Que las influencias, qué importantes son. Señor Villa. Y qué contagioso, qué mucho más contagioso es contagiarnos de amargura, amargar el ánimo, que animarnos, levantar el ánimo. Es mucho más fácil darle para abajo al ánimo que levantar el ánimo. Pero bueno, estaba yo también cercano a este versículo donde dice que hablaron de tal manera. Sí hay que hablar, pero hay que procurar entonces hablar de tal manera que haya resultados, porque aquí el resultado fue que creyó una multitud multicultural, judíos y griegos. Entonces me pregunto yo, ¿cómo se habla de tal manera? Yo tengo aquí unas anotaciones. Hace un año más o menos leímos este libro, meditamos este libro, y en aquel entonces hablábamos de que predicaban o hablaban con pasión. De lo que conocían, de lo que habían experimentado, vivido, de lo que creían, con todo su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, fluía el mensaje, con convicción, con pasión, con buenas noticias,
y con gracia de parte de Dios. Pero otra cosa que le agregaría yo ahora es que dice en el 8, con respecto del señor lisiado de nacimiento, que escuchando a Pablo, quien al reparar en él, qué importante es cuando estamos hablando ante alguien, estar atento a la respuesta de la gente, porque muchas veces ya se durmió y yo sigo hablando, o muchas veces está molesto y yo sigo hablando, o muchas veces tiene fe, tiene interés y entonces a lo que sigue. Entonces, qué importante estar como a la expectativa, hablando de tal manera, pero también tener al pendiente la audiencia que tengo, la atención que tengo. Es una parte más de esa tal manera, ¿no? De tal manera. Aquí están los resultados. Una gran multitud de habla griega y judíos, y ahora un lisiado, pues, libre. Y es una parte de empatía, ¿no? De no nomás de estar pensando en yo cómo lo estoy haciendo, sino verdaderamente en mi objetivo es que los demás. Entonces, qué importante eso. Pero, pues yo estaba pensando ya, pasando un poquito a la siguiente, a la parte 2, donde se he sanado la persona esta que estaba lisiada, y empieza a ver la gente, la emoción y todo. Pero me llama mucho la atención cómo la gente está viendo un milagro tan maravilloso, pero quiere como encajonar eso maravilloso de Dios a lo que ellos creían, a lo que ellos ya, a sus viejas costumbres, a lo que ellos ya quieren. Entonces es Zeus, es Dios, ese Dios, y tráiganle como, y es esa tendencia de nosotros de sí encontrar cosas que nos encantan, de sí encontrar cosas importantes, etcétera, y quererlas aplicar, ajustar, encajonar a lo que yo creo, ¿no? Y me encanta como dice en el versículo 15, las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente. Entonces me deja pensando cuántas cosas sin valor le estoy dando mayor valor que las cosas que verdaderamente tienen valor en mi vida. Y de hecho en Mujeres de Éxito hablábamos un poquito de eso, ¿no? De priorizar las cosas que tienen valor en mi vida. O sea, definitivamente creo que vivimos en una era que los valores los traemos demasiado revueltos. Y las mamás le están dando más valor a que mi hijo sí vea lo que está de moda, sin darse cuenta que lo que está viendo no es para su edad, no le está dando bendición, pero le da valor a que todo el mundo lo hace. Y definitivamente la palabra de Dios es lo que nos lleva a darle el valor correcto a las cosas y a priorizar en nuestra vida lo que verdaderamente tiene valor y lo que no. Entonces, pues gracias a Dios por su palabra que nos abre los ojos y le da el valor correcto a las cosas. Qué curado, qué padre. ¿Con qué ponemos a la mesa por fin? Fíjate que a mí me gusta pasando a la siguiente historia, que ya es el regreso de Pablo y Bernabé, y como despidiéndose Pablo les dice algo se me hace pues muy importante en nuestra vida. Dice en el 22, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y luego dice inmediatamente después, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Me gusta porque creo que esa es tan importante, llegar a Dios. Toda la gente que vio el milagro y que se emocionó, al ratito ya los hicieron cambiar de parecer. No sabemos ese permanecer, ese mantenernos en la fe, en ánimo, en medio de las dificultades, en medio de los éxitos, porque hay también mucha gente que pierde la fe por el éxito, ¿sí?, o pierde la fe por la dificultad. Entonces, ¿qué recomendación tan importante para nuestra propia vida de decir, Señor, ayúdame a permanecer. No importa que vengan las tormentas más espantosas o que vengan los éxitos que me pueden llegar a creer que soy un Dios, como aquí, y que yo me pueda mantener creyendo que tú eres el que me sostiene.
Si hay un éxito, tú eres el que me lo diste. Si tengo un problema, una tormenta, tú me vas a sacar adelante, pero quiero mantenerme en la fe. Me gustan los temas, es cuidar nuestro ánimo, protegerlo de las influencias, de tal manera, yo creo que esa de tal manera aplica en cada área de nuestra vida. Dejar las cosas sin valor, dejar las cosas que no tienen valor y ponerle valor a las que realmente sí lo tienen. Y por último, perseverar en la fe. Hay algo que me gusta de estos puntos y yo creo que podemos empezar directamente con los primeros versículos que hablan de esa tal manera. Y la verdad es que yo creo que es la labor ya a la hora de estar leyendo esto, de ver entre líneas, entre todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos buscado, de qué es esa tal manera. Y en cada cosa que hacemos existe esa tal manera, ¿no? Uh-huh. Existe la manera de pedir trabajo para que no te lo den. Sí. Exacto, sí. Existe la manera de pedir ayuda para que no te la quieran dar. Pero existe la manera de pedir la ayuda de la mejor manera posible. De tal manera que ¿cómo no te van a decir que sí, no? Ajá. Yo creo que eso a veces, no sé si es a veces falta de experiencia, de conocimiento, o a veces es simplemente flojera, ¿verdad? Uh-huh. Que no queremos hacer las cosas o tomar los pasos de tal manera que se llegue al cometido. Importante pues hablando, por ejemplo, de lo malo, o de las dificultades o de los contras que hay en la vida, personalizarlos en primera persona singular o plural. O sea, por decir, por ejemplo, la pereza que nos pasa muy seguido a todos, a mí primero, en lugar de decir, usted que batalla con la pobreza, ya ahí hay una manera donde una abre y la otra cierra. Sí. Exacto. Entonces, cuando empiezo por mí, porque totalmente me identifico y se identifican conmigo antes de yo señalar hacia allá. Y yo sí veo, pues montones de predicadores que hablan del tú, uh-huh. Hablan de usted, hablan de allá, no habla de mí, no habla de nosotros, no habla de mi casa, de mi familia, con lo que yo estoy batallando. Entonces, ahí hay una manera ya que aplica para todo. Sí, hay una manera de pedir un favor, de decir, híjole, son cuestiones bien sencillas y me gusta porque es práctico esto, ¿no? O sea, cuando pedimos un favor, lo pedimos como si nos lo tuvieran que hacer o damos así híjole, es un favor y ni al caso. Te voy a pedir un súper favor, pero híjole, y entiendo si no puedes. Y es de tal manera, pues. Es de tal manera que puedas llegar a eso. Si no hay problema. Ajá. Y ya le diste toda la oportunidad y ya lo pusiste en una posición de quererte ayudar o de ser, de congraciarse con esa persona, ¿no? ¿Qué otros ejemplos de tal manera podemos? Yo estaba pensando ahorita que oía a Juan de el modo religioso complicado es una manera que no funciona. O sea, entre más sencillo sea la Biblia, Jesús cómo les explicaba a sus discípulos. Uh-huh. El sembrador salió a sembrar, pues sí, Jesús, qué inteligente eres, ¿no? Pero era la forma en que se entendía, en lugar de hacer algo tan complicado y redundante para verme, yo que sé mucho o que estoy a otro nivel. Cuando decía Juan ahorita, tenemos que saber que estamos, como dijeron ellos mismos, somos hombres igual que ustedes, es la misma, no soy diferente. El hablar de tal manera se aplica también muchísimo en una familia, ¿no? O sea, en el trato, en el ambiente que hay en la familia, estoy yo realmente hablando de tal manera que voy a traer armonía en mi hogar o voy a traer pleito. Es que es la verdad. Ajá, o sea, y mira, es que yo puedo decir lo mismo como el chiste ese, ¿no? De que del marido que le dice a la mujer, hola, ¿cómo amaneciste, vieja? Pero pues, o sea, bonito, ¿no? Y luego, hola, ¿cómo amaneciste, vieja? O sea,
No sé Está insinuando. Está insinuando que amaneció más vieja. O sea, el tono de voz, la manera de... Porque una misma frase con un tono fuerte, con un tono suave, hacen la diferencia. Entonces, ¿cómo estoy hablando yo en mi familia, en mi casa? ¿Cómo pido las cosas? También la autoridad con la que hablamos, y no autoridad así como impositiva, sino vivida. O sea, te estoy hablando de lo que... Seguridad. Ajá, realmente. Ahorita en mi casa está viviendo un sobrino y pues está viniendo a Amistad y al Búnker y todo eso. Y él está muy impresionado. Él, no había oído al señor Elizalde predicar más que dar un anuncio. Y dice, y me dijo a mí, ¿cómo me gusta cómo habla ese señor? Así me dijo. Y luego empezó a oír a Emanuel, a Isaac en el Búnker. Y luego me hace preguntas como, ¿cómo le hacen los predicadores? Por ejemplo, pues agarran un versículo, pero ¿de dónde sacan las historias, los ejemplos? Y luego, ¿cómo llegan a conclusiones o las llaves? ¿Cómo le hacen? A él se le hace muy padre el orden, la estructura de las ideas, que los llevan a conclusiones y a retos. Entonces, hay maneras, porque puedes hablar de todo eso y al final decir, qué padre estuvo, qué emocionante estuvo, qué padre habla. ¿De qué se trató? No, pues estuvo muy padre, tremendo, como, pero ¿de qué? O sea, ¿qué? ¿Con qué te quedaste ahora sí? Y mira, mi sobrino de aquí a los tacos, que es como media cuadra, me da el resumen completito. Es de tal manera. Hablo de los búnkeres, de las 8. Yo escucho de los tacos y nunca he escuchado una invitación, pero bueno, es otro tema ese. El punto entonces es de tal manera, y en el siguiente tema que me gusta en este orden de los versículos, es que les amargaron el ánimo contra los hermanos. Que aquí hay dos cosas, yo creo que hay que ver o hay que platicar, ¿no? Número uno, ¿qué tan fácil soy de amargar? ¿No? O sea, mi ánimo, esa espíritu dentro de mí, esa actitud, lo que está dentro de mí, que me lleva a veces a tomar muy buenas decisiones, y ese espíritu, ¿qué tan fácil se vuelve amargura? ¿Qué tan fácil se vuelve tristeza? ¿Qué tan fácil se vuelve que sin chiste, así? En mi propia vida, porque eso tiene que ver con el carácter, yo creo, eso tiene que ver con decisiones firmes, eso tiene que ver con en dónde está puesta nuestra alegría, en dónde está puesta nuestra paz, nuestro ánimo, número uno, por ese lado. Y por el otro lado, ¿a quiénes tenemos más cerca? Porque nunca nos vamos, me encantó cuando Manuel creo que habló de estos temas, librarte de gente tóxica es imposible. Yo tengo toxicidad dentro de mí, o sea, y no me puedo librar de mí, aunque lo he intentado, no es cierto. Pero el asunto es imposible librarte completamente, pero ¿a quién dejas más cerca? ¿A quién pones más cercano? Jesucristo tenía multitudes, tenía a 12 escogidos, pero tenía a 3 cercanos y todavía tenía a 1 pegadito. Entonces sí tenemos la capacidad de elegir lo más cercano a nosotros, y esos son los dos temas o las dos ideas yo creo que yo veo en este tema del ánimo, de amargarnos de las influencias. ¿Cómo ves? Mira, la situación del ánimo que se cambia a negativo. En una empresa, alguien que empieza o que entra con el ánimo negativo contagia fácilmente a los demás. Y al ratito es no puedo, y no puedo, y no puedo. Ahorita tú decías, ¿a quién dejamos cercas? Cuando me ha tocado viajar con Carlos o convivir con Carlos, que a veces pasamos mucho tiempo sin hacerlo, pero cada que yo convivo con él, mi ánimo se va para arriba. Así haya venido con mi ánimo, con broncas y problemas, pero él siempre tiene la capacidad de levantarte el ánimo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? De levantar el ánimo. Yo en la empresa aquí en Hermosillo, cuando veo que están desanimados mis hijos, es mi responsabilidad encontrar, como les dijo Pablo, el buen ánimo. ¿Y en qué depende? En la decisión tuya. O
sea, tú decides. Es como la alegría, como la felicidad. O sea, como el amor. Tú decides si lo vas a mantener en el piso o vas a agarrar lo que dice Dios para levantar tu ánimo. Qué coraje con darnos cuenta o dar de manera al ratito, pues, que alguien me amargó la existencia, ¿no? De manera voluntaria o involuntaria. A mí me da más coraje haberme dejado de manera inconsciente. O sea, caer así en esa amargura. Redondito. Sí. Bueno, con personas. El asunto es que dice que aquí pero los judíos incrédulos les amargaron el ánimo. Ahí son personas. No está bien, pero digamos que así es el asunto. Son tóxicos. Pero a veces ni siquiera es la toxicidad de las personas, es el clima. Es que no estaba la toalla, es que no encuentro los tenis, es que el bache. Hay un bache que me amarga la existencia todos los días de mi vida saliendo. ¿Y sabes cuándo el municipio lo va a atender? Pues entonces, cosas, ni siquiera personas, me amargan el ánimo. Cierto. Y el ánimo amargado es enfermizo, causa cáncer, causa muchas enfermedades, así como el espíritu alegre constituye un remedio. Es que, o sea, me da, lo digo con un poquito de coraje, porque es tonto, soy torpe, pues, de que me vean la cara, de dejarme ver la cara por personas, pero por cosas, por el calor. Yo en esto le echo también la culpa a la edad. O sea, ya estoy más de 60 y ya el calor ya me empieza a caer gordo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Morirme antes entonces para que ya no me caiga gordo el calor? Pues, o sea, tomar una decisión. Mira, es el clima que tenemos. Trae refrigeración en el carro, tiene refrigeración en tu casa. Es una sufridera de aquí al carro. O sea, ya es mi actitud, es lo que el señor Elizalde sí hace. O sea, yo también lo he vivido eso. Es entrenamiento personal. Y es que tenemos que reconocer también que esto es una decisión propia, porque podemos tomar la postura de echar las culpas, pues. Es que me des esto, es que tú no sabes con el que vivo, esto, el otro. O sea, si nos la pasamos justificando mi mal ánimo, mi ánimo amargado por todo lo que pasa en la vida, pues a final de cuentas el único amargado y el único que sufre las consecuencias somos nosotros mismos. Si estamos esperando que el día sea perfecto y las cosas sean perfectas para alegrarnos y animarnos, pues ahí nos van a encontrar, ¿no? Esto se combina mucho con esta facilidad de dejarnos llevar, ¿no? De dejarnos ser influenciados, de ser un... ¿Qué hizo Jesucristo con Pedro? Bueno, con Simón en un principio. Sí. Ya no te vas a llamar Simón. Ya no te vas a llamar una plantita muy bonita y linda y que todo el mundo quiere, lo que sea, pero se va de un lado para el otro según el viento lo diga. Ahora te vas a llamar piedra. O sea, eso que no se mueve, que no se sacude, eso que no se va de un lugar a otro, sino queda firme, queda fijo y sobre lo cual se puede sostener algo, ¿no? Y yo creo que ese es el caminar en madurez, ese es el caminar en madurez. Sí. No es tanto... Tiene todo que ver con ese carácter firme, ese carácter que va a decidir dentro de sí mismo no permitir que alguien tenga el botón de mi alegría, no permitir que alguien tenga el botón de mi enojo, de mi coraje, no sé. Y se puede, yo creo que se puede. Es un caminar, es una decisión, es un aprender. Y es un decirle a Dios cada vez, Señor, que mi alegría no esté en las cosas, no esté en las personas, no esté en el día, no esté en el día de la paga, no esté en el dinero, esté en ti. Y pasando al tema, un tema que decía Alejandra acerca de este momento en el que Pablo y Bernabé son declarados dioses de Listra, ¿no? Y están en ese momento y dice que se rasgan las vestiduras y les dice, señores, ¿por qué hacen eso? Nosotros también somos hombres como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor. Y a mí me gusta porque a veces confundimos esto de seguir a Jesús con una cosa más que hacemos. No como lo más importante que vamos a hacer en el resto de nuestra vida. Y eso hace que tengamos esa capacidad
actual, hoy en día le llamamos, o sea, sofisticada, el sincretismo de decir, voy de un lugar a otro, tengo el Buda, tengo a Jesucristo y tengo varias opciones. ¿Por qué? Porque así creemos que se sigue, así creemos que se busca a Jesús. Sin embargo, aquí lo que yo veo aquí es que a Jesús se le tiene que dar lo más importante, el valor número uno, casi sin segundo lugar ni tercer lugar. Allá quizá el 11º lugar le toca a alguien más, pero todos los lugares son de Jesús en nuestra vida. Porque si no, no sé con qué lo estaremos relacionando de repente. Pero si no, es como de veras tener una esposa, pero también algo más por si acaso, ¿no? Ajá, sí. Es ese matrimonio pues que no es cierto, no es un matrimonio, no es. ¿Cómo ven ese punto del valor, darle valor a lo que valor tiene, y esa confusión que tenemos hoy en día de que todo tiene su valor y todo tiene su importancia? Eso es lo que yo estaba ahorita pensando en a qué le damos valor, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro código de valores? ¿De dónde sacamos qué tiene peso, qué no tiene peso? Muchos le damos valor a las cosas de acuerdo a una sociedad, de acuerdo a lo que se usa, de acuerdo a lo que está de moda. Es que ahorita está de moda esto, entonces esto es lo que tiene ahorita el valor. Y eso es tan inestable. Yo creo que todo mundo, de alguna manera, buscamos estabilidad en nuestra vida. Buscamos tener firmeza en lo que hacemos. Y si nuestros valores van a estar de acuerdo a las modas, de acuerdo a lo que se usa, de acuerdo a lo que de momento me impresiona. Aquí fueron impresionados con Pablo y Bernabé, pero no le estaban dando el valor porque al ratito ya estaban en contra de ellos. Entonces, yo quiero invitarla a todo mundo y a mí misma, que nunca se me olvide que mi sistema de valores es la palabra de Dios. Lo que a Dios le da valor es lo que tiene valor. Lo que la palabra de Dios me dice que tiene peso, que me va a sostener, ese debe ser mi sistema de valores. Entonces ya voy a poder dejar todo lo demás porque no tiene valor. Y lo que tiene valor es lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que como checarnos cuál es nuestro sistema de valores. A mí me gusta que sea completa la expresión, porque dice, dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente. Yo le hubiera deja esas cosas sin valor, pero ¿qué hago? O sea, ya deja la borrachera, toda la vida he sido borracho, ¿qué hago ahora? Y ya deja la flojera, pero pues ¿qué hago si toda la vida he sido un flojo? Ya deja de comer esas porquerías que te están matando, pero ¿qué hago? Entonces, aquí la Biblia es perfecta. Deja esas cosas sin valor y vuélvete al Dios viviente, valor, ¿no? A lo que tiene valor. O sea, sí me dice que dejar, sí, y bueno. Lo dejo, y entonces ahora ¿con qué lleno ese vacío? Pues con Dios. Porque muchas veces nada más nos encargamos como que de arrancar o de quitar, sí, de derribar y de destruir, pero no de levantar otra vez. Totalmente, me gusta eso. La asignación de valores es lo que hace, ¿no? Platicábamos en el búnker la semana pasada cómo es importante, por ejemplo, ir en contra en nuestra mente, decir, no, el cáncer no me va a tocar, ¿no? El cáncer no va a llegar a mi vida. Pero más que eso, es más importante decir, la salud va a reinar en mi vida. O sea, la salud va a llenar o el divorcio no va a llegar. No. Una relación, o sea, casi del cielo en la tierra va a ser en mi casa. Vamos a mantener la unidad, vamos a estar siempre juntos. Entonces, no es tanto en la defensiva, sino en positivo. En positivo, exactamente. Y por último, perseverar, dice, en la fe. Yo veo uno de los problemas más grandes hoy en día, en el que todo lo tenemos al alcance del celular y todo lo tenemos de una manera rápida y fácil, es el desechar, ¿no? El desechar algo. La verdad, yo estaba recordando que lo normal era abrir YouTube, o sea, cuando yo estaba en la prepa, creo, abrir YouTube y esperarte un rato para que se cargara. O sea,
lo dejabas esperando para que se cargara todo el video y era esperar, pues, y era normal. Hoy en día, si no se carga, lo cerramos y no nos interesa en lo más mínimo si nos va a hacer perder medio segundo más de lo que queríamos. Entonces, en este caso, hay que tomar la decisión de en qué vamos a perseverar, en qué vamos a permanecer, a qué nos vamos a aferrar. Y me encanta que aquí los fortalecen, dicen, después de anunciar las buenas nuevas en el 22, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Perseverar en esto, en Jesús, perseverar en esto que hacemos todos los días, ¿no? En esto de leer la Biblia, perseverar. No es, a veces agregándole cuestiones espirituales, nos confunde. Perseverar en esta práctica tan sencilla es lo que vamos a terminar cosechando como algo favorable para nuestra vida. Lo que no checa con este versículo es que cómo animarme y fortalecerme y perseverar cuando enseguida dice que es necesario pasar por muchas dificultades en esta vida. O sea, como qué manera de animar, ¿no? Como que no concuerda. Como que no concuerda, pero sí me anima, fíjate, porque luego parece que yo soy víctima de todo. Nada más a mí me pasa y muy seguido. Entonces, resulta que es normal, es parte de la vida. Mientras que estemos vivos, vamos a batallar con muchas cosas. Y eso es para ubicarnos y para animarnos. Así es la vida. Cuando te vaya mal, no te desanimes. Es normal que de vez en cuando, muy seguido, te vaya mal. Cuando no metas gol, cuando te metan gol, cuando te caigas, es muy normal. La gente se cae. Yo pensaba que yo nada más y por eso ya estoy en depresión y en frustración y me voy a suicidar. No, la gente se cae normalmente, pero se levanta. Entonces se me hace muy apropiada la aclaración enseguida del ánimo. Muy, muy cierto. Perseverar. ¿Cómo se mantiene un matrimonio perseverando? ¿Cómo se mantiene un negocio perseverando? Y si esas cosas son pasajeras, ¿cómo no vamos a perseverar en la fe a pesar de las dificultades? Sí. ¿Quién lo está diciendo? El hombre que más dificultades sufrió, donde está la lista de todo lo que vivió Pablo, los 3 naufragios en el mar, los azotes, lo que vimos ahorita que lo apedrearon. Él dice, no, hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque esto vale mucho más que un buen negocio, que un buen matrimonio, o sea, vale mucho más permanecer en la fe, porque aquí está limitado el tiempo. La eternidad es el chiste. Ajá. Y si no persevero en la fe, por las complicaciones de la vida, me pierdo de lo mejor que está delante de mí. Perseverar. Qué peligroso que nos encontremos de repente perseverando en cosas que no van a traer fruto bueno a nuestra vida. Ahí la importancia de lo que veíamos ahorita, de dejar las cosas sin valor y darle el valor correcto, porque eso nos va a motivar a perseverar, sabiendo el valor que tiene, ¿no? Yo creo que si le damos más valor a otras cosas, es más fácil que no perseverar. Y nos platicaba Manuel este domingo que, por ejemplo, ni siquiera es simplemente solo perseverar en la fe, solo perseverar en Dios, ¿no? O sea, vemos que el horario que nos puso Manuel era de que él pasaba todo su tiempo en el trabajo. Está perseverando en el trabajo, pero dándole el valor más grande a Dios, dándole el valor más grande a Jesús, dándole el valor más grande al Espíritu Santo, y eso va a cambiar todo, y eso va a modificar, y la perseverancia, porque yo veo de repente gente perseverando en cosas que no valen la pena, y es triste porque pues tienen la fe en otros lados, tienen una perspectiva un poquito confundida, pero perseverar en dándole el valor correcto y justo a Dios en nuestra vida, justo en el trabajo, justo a la familia, vamos caminando, yo creo, en ese camino, en ese propósito para nuestras vidas. Vamos a orar, acompáñenos en este tiempo y vamos a orar por nuestro amado México, donde estás, tu ciudad, tu estado, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Señor, tú eres el centro de este lugar, eres el centro de nuestra vida.
Y hoy, Señor, como mexicanos, te declaramos el centro de nuestro país. Te declaramos lo más importante. Te declaramos la base, el fundamento, lo que sostiene. Y, Señor, te declaramos el dueño y el que guía este país. Señor, tú estás por encima de todo rey, por encima de todo presidente, por encima de todo. Así que, Señor, te entregamos nuestro amado México. Te lo entregamos de vuelta, te lo damos como tu propiedad que es, Señor, y que tú nos has dado. Señor, te pedimos tu favor en este país, tu bendición en este país. Señor, no porque la merezcamos, no porque nos la hemos ganado, sino porque la necesitamos. Porque sin tu bendición en este país, Señor, no tenemos futuro, no tenemos posibilidad. Señor, levantamos a nuestro amado México a ti, Señor. Y Señor, levantamos a nuestro amado México delante de ti. Levantamos, Señor, este país que definitivamente tú amas muchísimo más que todos los mexicanos juntos. Señor, necesitamos tu presencia, tu bendición sobre nuestro presidente, sobre su gabinete, sobre sus decisiones, sus ideas, sus planes, Señor. Que tu bendición, Señor, ahí en el Palacio Municipal, en el Palacio de Gobierno Federal, dirija las decisiones de nuestro presidente, Señor. También sobre nuestros gobernadores, especialmente el de aquí de Sonora, Señor, lo levantamos delante de ti, Señor. Sí, hay Señor. tantos problemas, tanta violencia que no se le encuentra rumbo ni dirección, no se sabe por dónde, de dónde viene, a dónde va, por dónde se metió, cómo es la solución. Está complicado, verdaderamente complicado el tema de la corrupción, Señor. Y todo parece o es un caos total, pero tú tienes el control absoluto y de todo. Tú sigues sentado en el trono. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y ayúdanos. Pon tu mano poderosa sobre todo México, precioso Rey. Precioso Señor, gracias te damos por este México en el que nos has plantado y nos has establecido. Bendecimos esta nación, Señor. Bendecimos cada estado, cada litoral, cada parte de este estado, cada rancho, cada pueblito, cada ciudad. Señor, necesitamos de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Yo este día levanto, Señor, a la iglesia en México, a cada hombre y mujer que nos decimos cristianos, que conocemos tu palabra. Señor, ayúdanos a hablar, a comunicar tu palabra de tal manera que la gente pueda conocerte realmente a ti, Señor. Que no lo hagamos para vanagloria, que no lo hagamos para que yo me vea bien, sino que realmente nuestra predicación con la vida, con palabras, con hechos, sea de tal manera que tu nombre sea conocido. Como en una parte de la escritura leíamos que el lugar donde llegaron los apóstoles se llenó de la palabra. Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte, cada uno de los cristianos que vivimos en México, y que podamos llenar esta nación de la verdad de tu palabra, que pueda darse a conocer la realidad, no una religión, no lo que nos gusta, no las palabras rimbombantes que nos gusta a veces usar a los cristianos, sino realmente hablar de tal manera que tu nombre, que tu carácter, que tu persona, Jesús, sea conocida en esta nación, y esta nación pueda recibirte, aceptarte y rendir realmente su vida a ti, Señor. Sí, clamamos, Señor, levanta a tu pueblo en esta nación, Dios. Sí, Señor, yo también me uno a levantar este país, Señor, y reconociendo que definitivamente, Señor, hacemos lo que es malo, lo que nos aparta de ti en este país. Señor, le hemos dado el valor incorrecto a las cosas, Señor. Cierto. Hemos perdido, Señor, el valor de las cosas que verdaderamente importan Sí, es en cierto, este país, sí, Señor. es Y por eso yo te quiero pedir perdón a nombre de este país, Señor. Sí, perdona esa perdón, maldad de nuestro corazón, perdona ese egoísmo. Señor, perdona esa apatía, esa amargura, Señor, perdona este país, Señor, perdona porque hemos olvidado, Señor, lo que tú eres, Señor, el quién eres en este país, así que, Señor, perdónanos.
Yo sé, Señor, que donde abunda, Señor, el pecado, sobreabunda tu gracia, Señor. Así que clamo a tu gracia, clamo a tu misericordia, clamo a tu perdón, Señor, para que nos libres del mal que nosotros nos hemos buscado en este país, precioso. Sí, Señor, levantamos nuestro país porque lo amamos, Señor, porque aquí nos has establecido a nosotros. Señor. Señor, creemos, Señor, que puedes utilizar estas oraciones, Señor, para fortalecer a este país. Así es. Para fortalecer al presidente, Señor, y a su gabinete. Señor, que cobren buen ánimo, Señor, como estábamos viendo. Señor, que el país entero vaya cambiando su ánimo de negativo a positivo. Sí, Señor. Que cada parte te conozcan, Señor, conozcan tu palabra, que podamos realmente, Señor, tener cambios profundos en este país, porque se está conociendo al verdadero libertador de este país, Señor. Así que, Señor, le entregamos a México en tus manos y te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer con él. Gracias, Señor, por esto, por todos los milagros y todas las maravillas que estarás haciendo y vas a hacer en esta semana en nuestro país. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a unos poquitos comentarios finales. Yo me quedo con ¿qué? A ver, ¿con qué nos quedamos, Martín? Con el ánimo. Hay que cuidar nuestro ánimo, de que sea un buen ánimo y no dejarnos influenciar tan fácilmente. Las redes sociales ahorita son un problema y una bendición. En lo que está sucediendo en Estados Unidos con Facebook, cómo se han movido a tantas masas. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar por el ánimo de otros. Hay que ser firmes en nuestro ánimo. Firmes en nuestro ánimo. Alejandra, ¿con qué nos quedamos? Me quedo en que le demos el valor correcto a las cosas para poder perseverar en la fe y que en medio de dificultades, tristezas y a cosas buenas podamos continuar siguiendo lo que verdaderamente tiene valor, que es Dios y su palabra. Ok, familia, yo finalizo con esto. Yo me quedo con ¿a qué me voy a aferrar? Yo creo que pensamos que hay ciertos tipos de personas, unos muy aferrados, otros no tanto. Todos somos aferrados a algo. Sí. Todos tenemos algo a lo que nos aferramos. Hay alguien que se aferra a las noches de Netflix en casa. Hay alguien que se aferra a todos los sábados ver su box. Hay alguien que todos tenemos algo a lo que nos estamos aferrando, a nuestros éxitos, a nuestros fracasos, a nuestra hermosa cara, ¿no? A unos agraciados como usted comprenderá. Todos tenemos algo que nos aferramos, a nuestras habilidades. Que en lo que nos aferramos en primer lugar sea Jesús y sea lo que Él hizo, no lo que yo hago por Él, no lo que yo puedo lograr. Y si ese es nuestro número uno, de lo que nos aferramos, a lo que perseveramos, yo creo que todo empieza a guardar su justo valor, ¿no? Todo empieza a caer en el valor correcto. Todo, desde nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, todo está en el lugar correcto. Si el primero y lo más importante a lo que nos aferramos es Jesús y lo que Él hizo. Les mandamos un fuerte abrazo. Que tenga un excelente jueves. Nos vemos el día de mañana.